el placer eterno, semillas de eternidad y el mundo venidero. No saber lo siguiente es fatal, es trágico. Saberlo es fundamental, es lo que define nuestra existencia en el mundo de la dualidad, es lo que define nuestra existencia en este mundo de opuestos y concepciones internas y externas. Y a su vez, es el conocimiento prerequisito que nos permita asumir correctamente nuestro estado actual de existencia como la oportunidad única de hacer el trabajo que nos corresponde obligatoriamente para poder obtener lo fundamental de un destino conocido como mundo venidero, o Olam Haba en hebreo. También conocido o asociado con otro tipo de referencias inexactas como Jardín del Edén, paraíso, cielo, etc. Las siguientes disertaciones nos permiten entender el significado de secretos ocultos en procesos de la naturaleza como lo son la siembra y cosecha, semilla y fruto, maleza, cizaña, espinas, llamados naturales, pero que son prediseños llenos de significados puestos a la disposición de la mente en el arte de la observación y el pensar, con el fin de extraer las vitales enseñanzas de fe y de la vida eterna que nos conviene descifrar. Enseñanzas que muestran con claridad mecanismos de funcionamiento del alma que son obligatorios cumplir como ley, con el objeto y fin de rectificarla, tal se cumplan los requisitos para acceder a la dimensión superior del mundo venidero, de la vida eterna. Lo siguiente nos introduce en los conocimientos que explican las preguntas y conclusiones ya planteadas en las reflexiones ya abordadas, tales como la raíz misma de la dualidad basada en la experiencia del deseo, la ambición y el placer, con sus correspondientes posibilidades de conexión positiva o negativa, buena o mala, interna o externa, placer o dolor, bondad o egoísmo, claridad o ilusión, eternidad o muerte, etc. Y se ha expuesto de manera ampliamente fundamentada en el anterior artículo la diferencia entre asumir un paradigma de vida con énfasis de la mente trabajando a favor del cuerpo versus su opuesto de poner el cuerpo al servicio de la mente. Se concluyó como la ambición negativa con todas sus consecuencias desastrosas tiene su origen en dejar que el cuerpo esclavice al alma y que la única forma de que el alma ejerza el control sobre el cuerpo es a través del ejercicio del pensar, es decir, asumir un paradigma de vida en donde se reconoce al cuerpo como un medio y no como el objetivo, un paradigma que selecciona poner al cuerpo al servicio de la mente y por consiguiente del alma. La creación se fundamenta en el deseo de recibir, en la carencia y en la necesidad de llenar esa carencia. La satisfacción se obtiene solo cuando las carencias son llenadas. Llenar la carencia es la raíz de la satisfacción y consecuentemente del placer. No obtener satisfacción produce dolor. La necesidad es la fuerza motriz de toda la creación. Sin necesidad no hay intención de movimiento, solo hay inercia y quietud y estéril. No hay necesidad, no hay deseo, no hay intención, no hay esfuerzo, no hay meta, no hay objetivo, no hay acción, no hay interacción, no hay satisfacción, no hay placer. Por supuesto, nuestra vivencia actual en la dualidad difícilmente puede apreciar la verdadera trascendencia o significado espiritual de esta descripción, pues la precondición paradigmática materialista de la realidad nos envuelve en una ilusión circular sin fin de satisfacción e insatisfacción constante, y en donde cualquier necesidad satisfecha inmediatamente hace surgir una nueva. No obstante, en el verdadero ámbito de lo real y no de la ilusión material, es decir, en la realidad espiritual trascendente, este es el mecanismo por el cual alcanzar el objetivo máximo del Creador, el placer máximo otorgado a la creación. Objetivo de Dios en su creación, expresar su bondad máxima a través del otorgamiento máximo a sus criaturas. Así como ya se mencionó, la creación introdujo algo nuevo en las definiciones absolutas de Dios, el deseo de recibir, el egoísmo, la necesidad fundamentada en la carencia. Algo nuevo y a la vez infinito, externo a Dios y que no contradice ninguna definición previa de absolutismo divino. El universo material tiene como fundamento primario a superar el egoísmo. El egoísmo es la esencia de este mundo, del universo. Vivimos en un mundo que percibimos externo a nosotros mismos y como tal sentimos carencia que anhelamos desde que nacemos satisfacer. No podemos sino pensar en primera persona, en nosotros mismos y nos definimos por la ambición egoísta. Vivimos de forma egoísta la mayoría del tiempo. Pero entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué significa estar vivo? ¿Es acaso respirar? ¿Nacer, crecer, reproducirse y morir? ¿Es trabajar para acumular bienes materiales y en el proceso disfrutar lo mejor que podamos la vida? ¿Es satisfacer deseos? ¿Es la búsqueda de placer? ¿Buscar el sentido de la vida? Aunque hay muchas más preguntas que se podrían hacer sobre lo que es vivir, o estar vivo, y de igual forma infinidad de respuestas, sin embargo, hay dos formas generales que abarcan todo tipo de preguntas y respuestas en este aspecto. Dos formas de entender qué es vivir. 1. Poder percibir que existimos. Ser consciente que existo y lo que soy. No lo que quiero. Es percibir el estado presente de aquí estoy. 2. A diferencia del punto 1. Es no darme cuenta de que existo, sino mi relación con el mundo en el concepto del vivir, de tener un contacto con el mundo. Es decir, entender las necesidades que tengo.
Percibir mis necesidades. Desear llenar esas necesidades. Percibir que las quiero llenar. Por ejemplo, percibir y ser consciente del placer que me otorga un helado de chocolate. Satisfacer el deseo y ser consciente de ello. Estas últimas tres percepciones se encuentran por fuera de mi esencia. Aquí se encuentra la diferencia entre la primera y la segunda definición. La primera corresponde a percepción de mi esencia. La segunda es exterior a mi esencia. Se refiere al mundo. En este caso, el deseo de querer llenar mis necesidades, así como el llenado mismo de estas, no es mi esencia. Es exterior. O sea, en otras palabras, hay dos formas de entender lo que significa estar vivo. En relación conmigo mismo y en relación con lo externo a mí, en relación con mis necesidades. Son dos caminos de entendimiento. 1. Lo que hoy soy con lo que necesito y puedo satisfacer y cumplir, lo externo. 2. Lo que quiero ser y el cuando lo que quiero ser se convierte en lo que soy, lo interno, mi esencia. Los dos caminos producen placer cuando la necesidad es satisfecha. En el caso de satisfacción de un deseo exterior a mí, el placer es pasajero. Desaparece después de ser satisfecho. Siempre hay nuevas necesidades iguales y no iguales que llenar. Al contrario con la satisfacción de un deseo interno, de mi esencia, cuando llego a ser lo que quería ser, y lo hago parte de mi esencia, el placer no desaparece. Es eterno. Y será solo eterno, solo si, cuando dichos deseos internos de cambio en esencia para un ser, son aspectos del ser que comparte atributos con la divinidad. Sé santos porque yo soy santo, sed misericordiosos porque yo soy misericordioso, dice la Biblia. Los atributos de cambio del ser esencial eterno son los divinos. Esos son los que producen el placer eterno. Cualquier otro placer será pasajero. Esta teoría del placer establece que lo importante en el aspecto interno sucede cuando llego a ser lo que quería ser. Produce placer. Hablar de la parte externa en esta teoría del placer en las satisfacciones de cuestiones materiales a estas alturas, creo ya que ha dado claro en su inconveniencia de desconexión trascendental existencial. Obtener placer interno siempre es una sensación mayor que el placer externo. Obtener el placer interno de las virtudes divinas produce placer eterno e infinito. Recordemos, placer es llenar lo que necesita ser llenado. A mayor dificultad de llenado, mayor placer. A mayor esfuerzo, mayor placer. Esto ya nos va dando luces del porqué de tantas dificultades para ver la verdad y la voluntad divina. Esto nos va indicando por qué Dios está oculto en la definición del Elohim de la naturaleza, en las leyes naturales y en ley. Vivimos en la realidad del Elohim, la realidad de la justicia, de la ley. Las realidades celestiales, las del reino de los cielos, se viven al final como recompensa. La realidad de la misericordia es la recompensa y que es al mismo tiempo la del pago por el esfuerzo. La misericordia es la realidad matrix del mundo venidero, no del actual, no obstante está presente de forma paralela, de forma escondida. Sea cual sea la definición de explicación de percepción de lo que significa estar vivo, sea cual sea de uno de los dos postulados señalados anteriormente, el que atañe a lo exterior físico a mi esencia o el que atañe a mi interior, a mi esencia, sea como sea, en las dos definiciones el reto es exterior a mi actual condición. Está fuera de mí. El reto trascendental existencial aún está externo a mí. El propósito es hacerlo interno. Y el propósito material, también externo a mí, no obstante es la herramienta formidable para poder entender la ley. Es necesario y obligatorio también encontrar la aplicación correcta de la ley, la satisfacción material y el placer material con fines de transformación del deseo egoísta en altruismo perfecto. Lo que ya es mío en mi esencia no genera sentimiento de necesidad, ni de carencia. Lo que ya es parte de mi esencia ya adquirió el significado de yo soy. En cambio, al nivel exterior de mi ser, al nivel físico material, lo que ya es mío no me produce placer cada vez que mi necesidad es satisfecha. Por supuesto, en el nivel exterior, y más aún en una percepción física materialista desvirtuada y enferma acorde a la pérdida cada vez mayor de la conciencia y de la divinidad, la ilusión del placer cada vez es más engañosa, falsa y desconectada de los aspectos espirituales que lo definen, el placer. Es así que se llegan a estados enfermizos de sentir placer por la acumulación material que no cumple objetivos evidentes de necesidad. Se han creado necesidades de fantasía irreales en honor, posición, estatus, apariencias, inseguridades, reconocimientos, novismos, patologías, adicciones, taras psicológicas, aberraciones, enfermedades psiquiátricas y psicóticas, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene todo lo que quiere no hay placer. Esto se demuestra en evidencias en muchos ejemplos cotidianos conocidos. Hijos insatisfechos e infelices a pesar de tener todas sus necesidades satisfechas. Índices de suicidio altos en países con soluciones de todo tipo a la sociedad, como es el caso de algunos países nórdicos.
hijos y personas cercanas desagradecidas e infelices a pesar de todos los favores recibidos. Personas en constante búsqueda del placer imposibles de saciar. Personas insaciables involucradas en todo tipo de adicciones y degeneraciones. Ni hablar de lo que esto se evidencia y significa en términos de las agendas siniestras del nuevo orden mundial que nos inundan hoy por todos lados. Todas fundamentadas en la búsqueda del placer externo al extremo, como las ideologías LGBTI, agendas transgénero, derechos humanos y similares. Ahora, debe aclararse qué significa esencia. Hasta el momento se ha distinguido lo interno de lo externo para hacer explícitas las significaciones espirituales trascendentes del placer versus las ilusiones de lo físico, lo externo. Y se ha asociado esencia con lo interno. Y al asociarse así, implícitamente se destaca la importancia de lo interno, la esencia, con lo espiritual como condición sine qua non, indiscutible. Es como si dijésemos que la esencia es per se espiritual y que ya está rectificada a su condición celestial divina. Esto no es cierto. Lo único cierto es que se corresponde con la condición interna del ser. Pero igualmente puede ser una condición materialista egoísta o una condición espiritual. Una esencia interna perfectamente puede ser una esencia psicótica y enferma. La esencia puede llegar a adquirir niveles demoníacos a través del libre albedrío. He aquí la importancia del conocimiento de la instrucción divina. Es por este motivo que la influencia externa puede afectar tanto para bien como para mal a la esencia. Las correctas definiciones serán de vital importancia. He aquí la importancia del arte del pensar. El asunto es todavía más dramático. La esencia de casi todo ser humano, como hombre caído, es una esencia corrupta, es una esencia perdida, caída, oscura, egoísta y malvada. Es una esencia materialista y depredativa. Y es a través de nuestro corazón y mente que decidimos con qué alimentarla, con la visión externa de relación con el mundo que solo desea recibir, o con alimento para el alma que la eleve. El objetivo es cambiar la esencia interna de uno a los paradigmas celestiales. Esto no se logra con fantasías. Se requiere de mucho trabajo y la instrucción divina. Recordemos lo escrito por el rey David en el Salmo 51 donde establece, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». No obstante, también en los rezos matutinos del Sidur hebrea se dice, «El alma que tú me has dado es pura». Parece una contradicción pero no lo es. El Sidur de rezos ya presupone que la esencia se ha limpiado y la parte divina del alma, la Neshama, ya ha bajado a hacer parte del hombre. Es decir, el hombre ya ha adquirido su componente celestial. Sería bueno investigar si ya tenemos o no dicho componente celestial. Lo más probable es que no. Hechas estas aclaraciones, cabe resaltar que los postulados de placer también se aplican para interpretaciones de esencia corrupta. Lo que ya hace parte de mi esencia corrupta y por lo cual no siento necesidad alguna de cambio, significa que ya es mío. Por tal motivo ya no tengo lucha de búsqueda en su consecución y no hay posibilidad de placer alguno en ello. Este es un estado muy peligroso para el alma. Es el estado de inconsciencia o conciencia cauterizada. Es frialdad espiritual inerte, muerte. Es la esencia malvada. Esto debería aterrorizarnos, pues es un estado de imposibilidad de búsqueda, no hay motivación de acción en dirección espiritual, pues no hay carencia que impulse la sensación de alcanzar placer en este aspecto. Si mi esencia corrupta tiene todo lo que desea, ya se dijo, no hay placer, por lo tanto no hay posibilidad de cambio. Si hace parte de mí, entonces no hay posibilidad de conflicto interno. No hay posibilidad de crecimiento, pues solo el conflicto genera el crecimiento. Ausencia de conflicto en estos términos de ninguna manera podrá considerarse la correcta definición de paz. Muchos confunden este concepto y buscan una vida de tranquilidad que confunden con paz, pero que al mismo tiempo los cauteriza espiritualmente. Y todo esto bajo justificaciones erradas de placer y tranquilidad. Las sutilezas alrededor de esto son de todo tipo y muy numerosas, así como engañosas y multifacéticas. Lo que ya está integrado en mí no me puede impactar. No hay ni huella ni sensación emocional. Si no genera ninguna emoción, no hay placer y todo adquiere una connotación de normalidad. Lo normal nos adormece y nos engaña bajo el manto de la conformidad. Peor aún, se confunde dicha conformidad con virtud. Ya se dijo, toda vida, rasgo de carácter, tiene siempre dos opciones de conexión, la correcta y la incorrecta, la buena y la mala. Solo me puede impactar lo que está por fuera de mí. Lo externo. Solo el esfuerzo genera el verdadero placer. Lo que ya es parte de mi esencia, de lo que soy, no produce esfuerzo. Lo que está por fuera de mí son los medios para llegar a ser parte de mí, para llegar a ser parte de mi esencia, tanto para lo bueno, como para lo malo. Lo que es externo a mí, siendo lo que me impacta y lo que me cambia, es la herramienta de cambio. Y cambiar es obligatorio. Tanto lo queramos, como no lo queramos. Tanto seamos conscientes o no de ello. De una u otra forma lo externo nos cambia.
Pero también de una u otra forma podemos resistirnos a cambiar. De hecho, oponemos resistencia justamente en donde no deberíamos y cambiamos gustosamente hacia aquello que no deberíamos. Todo a la inversa. Y así, es muy común escuchar consignas generalizadas como así nací y así me muero. Yo soy así, punto. Ni usted, ni nadie me va a cambiar. Decidimos entonces justificar todo lo errado de nuestra esencia en el no cambio. Claro, eso produce confort que es muy distinto al placer. Tristemente la falta de definiciones correctas y sabiduría ha tergiversado los verdaderos significados de las palabras hoy día, y siempre, se confunde confort con placer. No percibimos que el cambio no solo es obligatorio como fuerza externa que nos empuja, sino que desde el punto de vista del deber es una responsabilidad que debemos y nos conviene asumir en dirección al bien y el entendimiento de la gran tarea que tenemos enfrente y que solo podemos desarrollar con la única oportunidad de estar vivos como seres humanos en estos ámbitos de la dualidad. Qué responsabilidad inmensa la de estar vivos, y sin embargo, cada día el desprecio por la vida es más generalizado en todo tipo de manifestaciones como el suicidio, la muerte asistida, la eutanasia, el aborto, el asesinato, el genocidio, etc. Cada día cuenta, cada hora cuenta, cada minuto, cada segundo. Como se conoce en un dicho judío que dice así, mientras arda la vela. Es decir, mientras haya luz para el trabajo, se debe aprovechar hasta la última oportunidad de luz. Un segundo de iluminación en la conciencia puede establecer la diferencia entre el abismo y el cielo. Para que haya cambio debe haber conflicto, ya se dijo, pero que no se malinterprete esta sentencia. El conflicto debe ser interno. Por supuesto, en la medida que nos oponemos a nuestra conciencia, a la chispa divina que mora en el interior de nuestra esencia, los conflictos aparecen ante nuestros ojos de forma externa. Muchas de estas batallas deben incluso ser libradas en el exterior, aún hasta llegar a casos extremos de guerra. Pero ese es un tema para dilucidar extensamente en otra ocasión. Aún así, vale la pena acotar que hoy día se nos asaltan tantos frentes, que muy probablemente se hace necesario librar guerras en los terrenos físico-externos a nosotros. Por ejemplo, se nos pretende imponer cambios en nuestra esencia antinaturales como la ideología de género. Se nos dice públicamente, no se nace hombre o mujer, sino se llega a serlo. Baste con oír a todos los siniestros e ilustres políticos diciendo semejantes barbaridades de adoctrinamiento y que hoy por hoy están masificadas en todo el planeta. Ni hablar de toda la porquería de cambios de paradigmas que se nos impuso, por ejemplo, en Colombia a través del proceso de paz marxantista, o lo que sucede en Estados Unidos con los demócratas o en Europa con todo el liberalismo. Estas condiciones globales tienen en jaque a la siguiente generación, la de nuestros hijos, de tal forma que fácilmente podrán convertirse en zombies o demonios poseídos. De por sí, dicho diagnóstico no puede sino interpretarse como un protocolo de guerra en defensa de los valores y principios. De no darse esta batalla, la única opción que queda es el apocalipsis. Las personas que buscan toda su vida lo material, al final no habrán cambiado nada de su esencia para bien. Seguramente solo para mal. El mito de identificar a las personas mayores, los viejitos, como personas amables y bondadosas, podría no ser tan acertado. La falta de vitalidad, de vigor y fuerza de la juventud no necesariamente significa cambio de esencia positiva en esencia. Lo más probable es que a mayor edad, mayor refuerzo negativo de paradigmas materiales o de malos rasgos de carácter. ¿Quién no se esfuerza por cambiar, día con día, con conocimiento, con autorreflexión, con autoanálisis, con autoconocimiento, con compromiso, con esfuerzo denodado y con compromiso de cambio, simplemente nunca va a cambiar para bien y en dirección al cielo? Muchas veces la debilidad y el sufrimiento puede obligarlo a uno a cambiar en apariencia. No obstante, no hay garantía. Puede llegar a ser solo eso, apariencia. Los testimonios abundan de aquellos que recobraron su salud y vitalidad, y volvieron a su esencia de forma peor a la inicial. Conozco ejemplos personales. Como dicen por ahí, y el estado postrero viene a ser peor que el primero. En otros casos el sufrimiento logra objetivos positivos de cambio interno en la esencia. También sucede. En dichos casos, los sufrimientos sirvieron de medicina. Ese es el verdadero significado del sufrimiento. Pero que no nos engañen nuestros ojos, ni nos engañemos a nosotros mismos. Viejito no es sinónimo de rectificación per se. Debilidad no es sinónimo de humildad o alguna virtud per se. La enfermedad y la vejez son susceptibles de profundos análisis a la luz de la sabiduría. Por supuesto que tienen grandes enseñanzas escondidas. Hoy día que hemos perdido el interés por la investigación y somos adictos a lo resumido, a lo light, lo liviano, a lo inmediato, lo corto, el clip, lo instantáneo, a lo fácil, a evitar el esfuerzo, a lo gratis, a lo regalado, es decir, a la maldad. Profundizar y reflexionar más allá de lo superficial no está entre nuestros objetivos. Cualquier destello de conciencia,
Si es posible saciarlo rápidamente, esa será la alternativa seleccionada. Así decidimos seguir el camino más fácil siguiendo eslogans de redes sociales. No digo que sean malos. De hecho son herramientas fabulosas, siempre y cuando sean complementarias al conocimiento ya adquirido. Es una forma de no dejar enfriar el corazón ni perder la memoria. Nos permiten tener el conocimiento y nuestros propósitos siempre presentes. El error es empezar por ahí. El error está en reemplazar el esfuerzo de la investigación y la deducción con el resumen. Difícilmente el resumen será entendido y mucho menos si este no es valioso, ni puro, ni cierto, ni ajustado a la realidad y por el contrario está descontextualizado, es confuso, es engañoso o peor aún es falso y perjudicial. Las redes sociales están inundadas de estos slogans que son disfrazados como buenos y altruistas y que lejos de hacer bien, influyen de manera negativa en la elucidación de la verdad y al contrario de ser positivos, sirven de narcóticos que impiden un verdadero despertar de la conciencia. El despertar siempre para que sea real y bueno, debe ser con dolor. Verdadero dolor existencial, pues la enfermedad de nuestra esencia es mortal. Si la enfermedad no se trata, la chispa divina interna de nuestra esencia se apagará y morirá. Tendremos una conciencia cauterizada, que quizás solo un milagro reviva. Pero tendría que ser un milagro. La responsabilidad es nuestra. Si llegamos a que nuestra esencia se convierta en esencia demoníaca, a nadie más podremos culpar que a nosotros mismos. Los personajes malvados tipo Juan Manuel Santos, Timochenko, Márquez y todo el tinglado farsantista en Colombia, por citar un ejemplo cercano a mi realidad, hace mucho, quizás desde antes de nacer, ya perdieron la chispa divina y no tienen conciencia. Son agentes del mal predestinados que obtiene toda su energía vital de la huestes de Clipot que la han robado de la divinidad cual sanguijuelas y vampiros. Para nuestra desgracia, somos nosotros, quienes todavía tenemos conexión con la divinidad, quienes nos alimentamos con nuestras erradas percepciones de conciencia. Esa es la ley. No podemos confumarnos con paños de agua tibia. No podemos dar la lucha con eslogans de dudosa procedencia. Sí, muchos suenan muy lindos, aparentan ser hermosos. Y con eso acallamos la conciencia. Yo los veo todos los días. No es malo, si uno ya tiene el fundamento. Podrá reconocer lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, ilustremos el tema con un ejemplo, veamos el siguiente post. Arthur Ashe, el legendario jugador de Wimbledon, se estaba muriendo de SIDA. Se contagió por medio de sangre infectada administrada durante una cirugía del corazón en 1983. Recibió cartas de sus fans, uno de los cuales preguntó, ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arthur Ashe contestó, hace muchos años unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis, y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar al tenis. 500.000 aprendieron tenis profesional. 50.000 llegaron al circuito. 5.000 alcanzaron Grand Slam. 50 llegaron a Wimbledon. 4 llegaron a la semifinal. 2 llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Así que ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce. Los juicios te mantienen fuerte. Los dolores te mantienen humano. El fracaso te mantiene humilde. El éxito te mantiene brillante. Pero es solo, la fe te mantiene en marcha. Suena lindo todo lo anterior del post, hay verdades explícitas innegables en la conclusión final. Absolutamente todo el mundo se traga el anzuelo de forma equivocada, si no tiene discernimiento. ¿Acaso las estadísticas de la publicación son lo importante? ¿Una definición más de las millones que hay confusas sobre los propósitos de la existencia? ¿Qué mensaje escondido paradigmático errado viene con el mensaje? Tendrá que leer todas las entradas anteriores hasta sobre por qué creer en la Torá, para que se percate siquiera un poco de las sutilezas de mala conclusión implícitas. A veces no estás satisfecho con tu vida, mientras que muchas personas de este mundo sueñan con poder tener tu vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué debe considerarse como exitoso y deseable? ¿Todo es lícito y conveniente? ¿Tendrá algo que ver nuestro destino escrito? ¿Acaso existe el destino? ¿Y el libre albedrío dónde queda? ¿Y el karma qué papel juega? Un niño en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con volar. Pero, el piloto de ese avión, sobrevuela la granja y sueña con volver a casa. Así es la vida. Disfruta la tuya. Si la riqueza es el secreto de la felicidad, los ricos deberían estar bailando por las calles. Pero solo los niños pobres hacen eso. Si el poder garantiza la seguridad, los VIPs deberían caminar sin guardaespaldas. Pero solo aquellos que viven humildemente, sueñan tranquilos. Si la belleza y la fama traen las relaciones ideales, las celebridades deberían tener los mejores matrimonios.
Ten fe en ti mismo. Vive humildemente. Camina humildemente y ama con el corazón. Indudablemente también es divino este post. ¿Cuántas verdades y mentiras hay aquí escondidas? ¿Cuántas afirmaciones deben ser aclaradas extensamente? ¿Entendemos lo que se está diciendo? ¿Qué significa amar a todo el mundo? ¿Qué significa vivir humildemente? ¿Hay que vivir en la pobreza acaso? ¿Tener riquezas es mal o? Creo que con lo hasta ahora expuesto, se pueden deducir unas cuantas mentiras que son muy engañosas. Hay que entender. Y no obstante, ¿qué significa entender? Hay que entender y sin embargo, ¿es suficiente entender? Entender es obligatorio, y aún así, lo que entiendo está fuera de mí. Es externo y no constituye mi esencia. Solamente cuando se internaliza lo hago parte de mí, parte de lo que soy. Lo que entiendo y lo que soy no es lo mismo. La esencia no requiere entendimiento. Solo se entiende lo que está por fuera de uno. Lo que soy, eso soy y punto. Eso define mi esencia. No mi entendimiento. Dicho todo lo anterior, llegamos finalmente, no obstante podrían hacerse infinitas aclaraciones adicionales, a la parte impactante de esta información. A la parte que debería sacudirnos hasta hacernos entrar en pánico por no saberla anteriormente. A la parte que debería despertarnos de forma abrupta, claro, en la misma medida que se tenga algo de chispa divina todavía. Por eso hasta ahora me dispongo a escribir sobre ello en estas palabras. Si se llega hasta aquí en la lectura, es porque hay interés. Es muy buena señal. El que no llegó hasta aquí, cualquier cosa lo distrajo y le ganó. Nada es casual. Todo es ajustado a su correspondencia. Siempre. Estamos en este mundo y es debido a esto que Dios nos dio un cerebro e inteligencia para cambiar nuestra esencia. Parece un postulado menor, pero no lo es. Para ser no se necesita inteligencia. Simplemente se es. Sin embargo, el hecho de movernos en el mundo dual, el mundo de la ilusión, de la irrealidad, de la fantasía, de la mentira, posiciona nuestra esencia, como esencia caída. Este es el significado de la caída de Adán. Cuando Dios creó a Adán, los ángeles más fieles, sea lo que sea y signifique la palabra ángel, se postraron ante la creación del Adán Arizón. La magnificencia y el esplendor de Adán, como sea que deba interpretarse, era gloriosa. Así establecen los escritos de la Torá y los sabios de Israel. Adán veía de un lado del universo al otro. Sin querer entrar en detalles, aquí hay infinitos misterios que ahora no vienen al caso. Los ángeles más altos se postraron ante Adán, otros cuestionaron ante Dios la creación de Adán y reclamaron la Torá para ellos. Hubo debate en el cielo. Estos debates están registrados en la literatura y libros de sabiduría del judaísmo. Son registros de mucha profundidad y que esconden muchos misterios de la creación. Los verdaderos cabalistas los han estudiado y debatido durante miles de años. La conclusión del debate celestial: Dios no le daría la Torá a los ángeles. Hay que saber que el término ángeles es inexacto, que la palabra exacta es mensajeros y que la llamada realidad angelical no tiene nada que ver con las preconcepciones de fantasía esotéricas del común de las masas. Es un tema de entidades de todo tipo, de infinitas manifestaciones, multidimensional, etérico y material, de extraterrestres y demonios, de civilizaciones y jerarquías, de especies y razas, de grandes poderes y misterios, de amigos y enemigos de la humanidad, de guerras y conflictos. Precisamente la caída de Adán obedece a la acción de una de estas especies en oposición con la creación del hombre y la entrega de la Torá a esta nueva creación. Este es el conocido evento del hombre en el jardín del Edén con la serpiente. Recordemos, esto es lenguaje codificado. Ángeles se postraron ante el hombre, esa era la naturaleza divina del Adán original. El hombre arquetipo cae de su naturaleza divina y hoy día en ojos de los ángeles más bajos en jerarquía y poder, no pasamos de ser changos y simios del nivel más bajo posible. Toda esta explicación inmediatamente anterior con el objeto de esclarecer en algo, lo que tendría que ser nuestra esencia perdida y la que es la meta a reconquistar. No podemos extrapolar nuestras actuales percepciones de nosotros mismos y esencias corruptas con el ánimo de entender en nuestros términos actuales la trascendencia de lo que verdaderamente hay allá, en el mundo venidero. En dicha realidad no podemos pensar como pensamos hoy, no podemos sentir como sentimos hoy, no podemos imaginarnos a como nos imaginamos hoy. No podemos vivir como vivimos hoy. No podemos ser como nos percibimos ser hoy. Hecha esta aclaración, nuestra inteligencia actual en nada se parece a los atributos intelectuales que se podrían prever en el mundo venidero. De hecho, es muy dudoso que se parezca en algo a nuestra más sofisticada imaginación. Dicen los textos de sabiduría hebrea que toda una vida de esfuerzo, logros y discernimiento del más grande sabio de Israel, que no es cualquier cosa, perfectamente son alcanzados por un ángel en una fracción de segundo. Así de mal estamos, y a la misma vez, así de grandioso se vislumbra el futuro del hombre rectificado.
no solo alcanzará la estatura original sino que la sobrepasará a niveles impensables. ¿Por qué? Pues porque la condición en que estamos es desastrosa y en estas condiciones Dios no exige logros aquí, sino esfuerzo. Todo opuesto a lo que el hombre hoy día concluye para este mundo. Aquí se pagan los logros. Por el esfuerzo a nadie le pagan ni un peso, ni le reconocen absolutamente nada. Aquí se paga principalmente por el fruto y muy poco por la semilla. La semilla no se come. Se come el fruto. Se paga por los resultados. Dicen los gurús de superación y gurús empresariales, gestión por orientación a resultados. Allí del que no consiga resultados. Se selecciona al personal con el mayor puntaje de IQ, al más eficiente, al de mayores logros profesionales, al más rápido, al más ágil, al más proactivo, al más pilo, etc. Es una idolatría a la parte externa del ser. Esto supone implícitamente como una remembranza a escondidas de la habilidad angelical de logros en fracciones de segundo. En el mundo angelical no se presuponen mayores esfuerzos. Hay realidades todopoderosas. Algo así como la película de Hollywood de Tron, la de realidad virtual en un juego de computador. Bueno, hay que saber que esas son realidades del universo en sus facetas multidimensionales. Es verdadero, es cierto. Hay infinidad de matrices holográficas reales en las dimensiones angelicales. Hay mucha revelación de esto en la Torá y en los textos milenarios, para no hablar de todo el sustento que la física moderna, cuántica y de cuerdas hoy aporta. Así que el tema no es de resultados per se en esta dimensión en donde vivimos. El tema aquí es de esfuerzo, es de méritos, es de recompensa, ya se dijo anteriormente. ¿Será que Dios no tiene la capacidad de arreglar todo este desbarajuste siendo todopoderoso? Podría restituirnos a la altura de los ángeles, cualquiera que sea, nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. O menos. Esto es lo que se profetiza con la resurrección de los muertos con los eventos mesiánicos. Seremos transformados, si es que lo merecemos, si no, no. Pero podría ser mejor, ser transformados aún más alto que como lo fuimos al principio. Hay insondables misterios aquí. Es más, siempre han existido profundos y complejos debates entre los sabios de Israel en donde se ha implicado que la caída de Adán fue prediseño y no obstante, uso del libre albedrío. Típica dialéctica dual para nuestra existencia a ser solucionada. Entonces, si el tema fuera de resultados, que se solucione el problema y se nos conviertan ángeles en un segundo, y asimismo, nosotros aportaríamos al sistema productivo universal con los poderes todopoderosos de los ángeles de consecución de resultados gigantescos en fracciones de segundo. Creo que mucho pragmático depredador pensaría de esta forma. Toda escuela gerencial sin duda así concluiría, orientación a resultados. Por ejemplo, habría que preguntarse quién tiene mayor mérito. Aquel que responde un cuestionario muy complejo en 15 minutos que lo calificaría como genio, aquel que se demora 30 horas sin levantarse del asiento hasta terminar. Todos responderán que el genio es el personaje a contratar. Se necesita alguien capaz de resolver a la velocidad del rayo, time is money. No se trata de descalificar la habilidad del genio, ni los resultados del ejemplo porque sí. Seguramente hay méritos en denominado genio. Pero si suponemos que en el ejemplo, el personaje de las 30 horas tiene algún tipo de discapacidad y aún así termina la tarea, desde el punto de vista de Dios, quien tiene mayor mérito es el discapacitado. Se tiene mérito por el esfuerzo una vez alcanzado el resultado. El resultado solo no es el elemento a considerar. Es decir, no se trata de atributos. El genio no puede atribuirse en principio ningún mérito por su habilidad innata, si este fuera el caso. La inteligencia es un don, es un regalo. ¿Acaso quien puede reclamar méritos por ser alto, rubio, bonito y tener buena salud? Los méritos desde el punto de vista de Dios, por lo menos para nosotros, según se deduce, son por el esfuerzo. ¿Podemos sentirnos orgullosos de lo que ya somos en los aspectos físicos? ¿Por qué no? No hay nada de malo en ello. Es un acto de agradecimiento. Es más, es un deber moral agradecer por las bendiciones recibidas. Si soy inteligente debo agradecer por ello. Por supuesto que los resultados deben ser considerados. La pequeña diferencia de interpretación está en que una cosa son los resultados en lo exterior y otros los resultados en lo interior. Al final de cuentas, nuestro reto está en los resultados interiores. Es decir, en lo que nos debemos convertir. En lo que debe llegar a ser nuestra esencia rectificada. Los resultados se verifican en lo que finalmente yo soy. Esto es vital comprenderlo. No se trata de resultados externos. Dios nos dio inteligencia para cambiar nuestra esencia. Nos dio una herramienta que es externa a nuestra esencia. No es la inteligencia angelical todopoderosa. No es una habilidad innata en el aspecto del reto a descifrar la realidad y cumplir con el reto de nuestra actual existencia. No es la inteligencia de la habilidad productiva. Si se puede decir,
Tendríamos que deducir que se trata de otro tipo de inteligencia. ¿Acaso podemos asegurar que el genio de nuestro ejemplo, al ser tan inteligente, ya tiene estos conocimientos de los cuales estamos reflexionando? Ya se dijo, lo que entendemos está por fuera de nosotros. La inteligencia de la que estamos hablando es aquella que Dios nos da es para que podamos entender. Es herramienta, mientras que la capacidad misma, pudiendo ser fantástica como don y ser parte de mis habilidades, es otra cosa. La inteligencia que nos permite abordar estos temas tiene que ver con la voluntad y la pureza de corazón. Aquí nos encontramos con condiciones muy particulares de existencia. ¿Qué tan contaminados estamos en los aspectos de voluntad moral y pureza de corazón? Solo se puede anticipar que nada es injusto. Todo el mundo ha sido arquitecto de su propio destino acorde a su voluntad y el uso de su libre albedrío y su capacidad de elección. No es lo mismo. La voluntad es la fuente de los pensamientos y no a la inversa. La mente no acepta de buen grado aquello que va en contra de la voluntad. Cuando la voluntad es incoherente con los pensamientos, el resultado es el error. Es la manifestación de la incoherencia. La voluntad define los procesos de razonamientos en la mente y por consiguiente es la fuente de verdad y errores conceptuales en cada persona y no a la inversa. Es la fuente de su verdad. Lo que acepta, así sea la mentira y el engaño. La voluntad individual es la fuente de los rasgos de carácter, buenos o malos, y estos a su vez la fuente de los pensamientos y no a la inversa. Aquí encontramos que la voluntad define entonces también esa inteligencia externa moral de la que estamos hablando. Por eso todo proceso de rectificación debe empezar en la voluntad. Aquí es el punto de partida para invocar esa inteligencia que nos permite cuestionar de forma adecuada la existencia. No se trata de la habilidad intrínseca. Se trata de aquella que está por fuera de mí. Es la propia voluntad la que decide percibirse a sí misma de forma diferente a la egoísta o no. Se trata de conquistar la voluntad para empezar. Es decir, controlar los impulsos de la inclinación maléfica. Es la voluntad la que decide controlar los deseos y someterse a una obligación. Palabras estas no agradables a un mundo ávido de libertad o quizás más exactamente libertinaje. Conquistar la voluntad es romper con todo el sistema de creencias y adiestrarse en el carácter individual. Se trata de no esconder las fallas internas de la esencia y sacarlas a la luz para rectificarlas. Este proceso sin duda será doloroso. No puede ser de otra forma. Es la voluntad la que debe dominar la mente. De hecho siempre lo hace. Nunca ha sido diferente. Entonces el énfasis debe ser que la domine de forma adecuada y errada. ¿Cómo se entiende esto? La voluntad no consciente es inconsciente. Parece ridículamente redundante la frase, pero es necesaria. Si no es consciente de la voluntad, la mente no controlada retroalimenta a la voluntad en una espiral de caída cada vez mayor, como una bola de nieve. La voluntad inconsciente domina la mente y la mente a su vez devuelve mayor data errada de manipulación a la voluntad. La mente se vuelve la fuente de todo pensamiento errado para la voluntad. Y el ciclo continúa sin freno, alguno creciendo sin cesar. Solo hay una manera de revertir el ciclo. Empezar a alimentar la mente con conocimiento de rectificación y hacer que el ciclo gire de forma inversa. Es decir, que la mente empiece a controlar en algo a la voluntad y luego la voluntad a la mente. Esta es la única manera de no perder el vínculo con la vida verdadera. La voluntad debe dominarse. Parece absurdo el postulado. ¿Voluntad para dominar la voluntad? Estas leyes de funcionamiento son muy sutiles para comprender. De ahí el requisito de la herramienta llamada inteligencia que Dios nos da para acceder al conocimiento de rectificación, del esfuerzo, del mérito, del pago y recompensa. La herramienta para poder acceder al mundo venidero. Así se mueven los engranajes de nuestra realidad. De la carencia a la necesidad, al deseo, a la intención, al pensamiento, al sentimiento, a la voluntad, motivación, a la acción, a la búsqueda del placer y al placer mismo, es decir, sentimiento. Todo el proceso está básicamente regido por sentimiento, por el corazón, por la emoción. El placer es emoción. No obstante, las emociones pueden ser matizadas con el intelecto, la mente y los sentidos para hacerlos más o menos intensas. No hay ningún elemento del proceso que no esté influenciado por la emoción, es decir, por el sentimiento. Dios es un ser sintiente principalmente. Eso es lo que principalmente compartimos con su esencia divina a imagen y semejanza. Dios se enoja, es celoso, ama, llora, sufre los dolores de la Shejina en exilio, se goza, ríe, etc. Es obvio, la carencia genera una sensación, un sentimiento de dolor. Este dolor se percibe como una necesidad, o sea, otro sentimiento más elaborado. De aquí se genera entonces aún más sentimientos pero con algo de racionalización, el deseo. Al racionalizar más aún este sentimiento, se convierte en intención, y hay mayor racionalización en transformar el dolor de la necesidad y el deseo no satisfecho en un plan de acción.
La intención, al ser más racionalizada, se convierte en un pensamiento puro cargado de emociones, y de aquí anticipamos el placer venidero en un sentimiento puro de dicho placer. Es como cuando imaginamos deseos sexuales en la mente. El placer se hace presente aunque sea solo en nuestra mente. El proceso a estas alturas nos define la voluntad, y de aquí pasamos a la acción con el objetivo de hacer real el placer de nuestra necesidad. Este es un ciclo típico, en donde aparece la voluntad casi al final. Sin embargo, este orden, aunque en ocasiones puede manifestarse así en su forma original, dadas características particulares, después de haber precipitado a andar la rueda del ciclo, las necesidades, en vez de estar al principio del ciclo, pasan a ubicarse después de la voluntad. O sea, nuestra voluntad es la que decide crear las necesidades por anticipado. El nuevo ciclo se modifica y queda así: voluntad, deseo, intención, mente, pensamiento, necesidad, carencia, sentimiento, motivación, búsqueda del placer, acción, placer. Este ciclo antinatural, en principio, tiene este orden de características de motivación egoísta en su esencia. Es corrupto, pues parte de una voluntad que desea generar necesidades para poderlas satisfacer placenteramente. Al igual que el ciclo original, su objetivo es encontrar el placer, pero tiene en su orden una fantasía de generación de carencias para poderlas llenar. Se fundamenta en una faceta más egoísta que la del primer ciclo. Por otro lado, los dos ciclos cumplen y verifican al pie de la letra el postulado siguiente: la acción cambia el sentimiento cambia el pensamiento. Esta es una técnica bien conocida en las terapias de sanación de la depresión. El pensamiento constante depresivo constante le derrumba a uno el mundo en su totalidad. Y así, muchas doctrinas proclaman con certeza: el pájaro no canta porque es feliz, sino que canta para ser feliz. De aquí se desprenden muchas enseñanzas acertadas hasta cierto punto de superación personal y motivación. Dicen: haz tu trabajo con amor, sea cual sea, ama lo que haces. Tienen razón hasta cierto punto. La validación completa, por supuesto, depende del tipo de actividad que se ejecute, de si está en el terreno de lo lícito o lo ilícito para empezar. Podrían citarse más prerequisitos, pero no es el tema a profundizar. Lo importante es resaltar el hecho de la acción como elemento previo al sentimiento y al pensamiento. Este es un secreto de la Torá. Es por eso que la Torá se fundamenta de forma realista en nuestro estado actual, al establecer que debemos empezar por la acción antes que nada. Este punto de partida nos puede encaminar a la sanación y por ende a la rectificación. Es la forma de invertir el ciclo de caída en espiral de nuestras almas. Es el por qué la Torá se fundamenta desde el punto de vista religioso y legal en los mandamientos, en preceptos. Mitzvot en hebreo. 613 preceptos para empezar. 365 negativos, no hacer, y 248 positivos, obligatorios hacer. El fundamento se origina en la acción, en lo que tiene que ver con lo físico. Dicho esto, el ciclo de rectificación se ajustaría a lo siguiente: carencia, acción, sentimiento, mente, pensamiento, voluntad, deseo, intención, motivación, placer. Vemos aquí la acción al inicio del ciclo. Podemos recordar lo mencionado acerca del impacto de la acción del dar en todo este proceso. El acto de caridad y altruismo absoluto bien entendido es el elemento de inicio de rectificación. La dádiva es la clave. Al convertirme en un dador doy nacimiento a la gratitud, pues solo una persona agradecida puede generar la fe requerida que active la ayuda celestial. Se es agradecido no por causa de la fe, sino a la inversa. Es decir, no se es agradecido por causa de la fe, sino que por causa de la gratitud se desarrolla la fe. Y de ahí es donde proviene la gracia. Todo lo contrario a lo que predica el cristianismo, por ejemplo. La gratitud solo es posible en un dador. Nunca será característica de un tomador que todo acto lo calcula en su ganancia. Y al convertirse uno en dador, no solo se generan las condiciones de la fe que activa la ayuda celestial, sino que se genera también el amor. El dar produce amor. Se ama más a quien más se le da y no se le da al más se ama. Así, mediante estas acciones repetitivas se generan las condiciones de sanación que posibilitan la inversión del proceso de caída. Acciones de dádiva repetitivas no calculadas, acciones de sometimiento a la voluntad divina, acciones de obediencia al cielo, acciones de obligatorio cumplimiento, así no se sienta gusto por hacerlas. Es más grande el que se obliga que el que le nace hacerlo por voluntad propia. Así sentencian los sabios, y el mundo entero entiende esto completamente al revés. Y no es hipocresía. Las explicaciones existen y son muy extensas. Pero baste con mencionar el tema de paso. He aquí la introducción a los profundos secretos del actuar gratuitamente. No se lo imagine, estúdielo en la Torá, que es el único sitio donde lo encontrará. Este ciclo, sin embargo, tiene un ingrediente que los otros dos no tienen. Ya se acabó de mencionar. Se origina en un sentimiento, una luz sobrenatural, una toma de conciencia proveniente de las protestas de la chispa divina.
es decir, una voluntad extra. La que llamamos anteriormente la voluntad de la voluntad, por así decirlo. Son dos voluntades distintas, la una es celestial y la otra es terrenal. Es lo que llamamos fe. Todo lo demás al principio es terrenal y con el avance espiritual se convertirá en celestial. Ese sería un cambio de esencia de rectificación. Para empezar este nuevo ciclo o proceso de rectificación se requiere ese soplo divino de voluntad y que se avive dicho fuego, es decir, la fe verdadera. A partir de ahí por nuestra propia responsabilidad con el uso de la mente para tomar control de la voluntad. El trabajo es nuestro. No es gratis, ni nadie puede hacerlo por nosotros. Se trata de nuestra esencia. Solo recibimos una ayuda de freno a la caída. Es un regalo de inicio sobrenatural. La continuación y responsabilidad de avance es exclusivamente nuestro, y es puro trabajo. Para que la mente tome el control del ciclo, Dios nos dio esa inteligencia a fin de poder encontrar el conocimiento del proceso de rectificación, es decir, la voluntad divina. La Torá. El proceso tiene un alto contenido intelectual para poder manipular nuestras emociones enfermas. Pero el proceso en sí solo se verifica en el espíritu, es decir, en el corazón, en el aspecto del sentimiento y la emoción. Esa es la esencia de Dios mismo. De ninguna manera es un ejercicio intelectual por sí mismo. Es la esencia misma, y esta es pura emoción inteligente, infinitamente emocional y sintiente. Por el momento podemos ir concluyendo cuán errada es la percepción del significado de inteligencia. Ciertamente no tenemos a la inteligencia, ni mucho menos la habilidad intelectual e innata como herramienta de producción, ni mucho menos como algo para explotar a nuestro favor con ánimos depredativos o de honor. Y se ha expuesto el para qué Dios nos da la inteligencia, para cambiar nuestra esencia. Esto debería bastarnos para que se impacte en nuestro ser esencial. No obstante, no creo que ni siquiera hasta ahora se perciba lo que esto significa y su relación con el mundo venidero. Vamos a explicarlo. Tenemos una esencia. Aquí cuando la esencia es corrupta produce espinas acorde al lenguaje metafórico. Aquí la esencia rectificada no crece. Solo es posible cambiarla, es decir, intentar rectificarla. Sin embargo, lo que es corrupto sí crece, pero para el otro lado. Se entierra. Si no cambiamos nuestra esencia hacia la rectificación, lo único que estamos haciendo es enterrarla. El trabajo de rectificación en esta vida produce, en lenguaje metafórico, semillas. El único sitio donde es posible producir semillas, es aquí, mientras estamos vivos. Por eso no se suicide, es muy grave. Es este mundo del que venimos hablando con todo su esquema de egoísmo. No se pueden producir semillas en ningún otro lado. Tampoco se pueden producir semillas, sino solamente cuando se está vivo en un cuerpo humano, viviendo en este mundo y su dualidad de conflictos, con conflicto y sufrimiento obligado. No hay otra forma, así que no se puede idealizar este mundo con utopías satánicas que solo buscan la perdición de nuestras almas. No hay vida humana, entonces no hay semillas, no hay trabajo, no hay semillas. Pero entonces la pregunta obligada es, ¿cuál es el trabajo para producir semillas? ¿Cómo se hace una semilla? Respuesta: cada conflicto con nuestra esencia corrupta produce una semilla. Cada guerra contra nuestra inclinación al mal produce una semilla. Cada lucha contra un paradigma errado, produce una semilla. Cada lucha en la dirección adecuada produce una semilla. Todo lo que se ha expuesto sin duda nos ofrece un panorama que de forma evidente es aterrador en muchos aspectos y que a la vez nos crea una resistencia inmediata a la aceptación en la medida que va en contra de todos los paradigmas y conceptos de vida que se han aceptado como verdades absolutas y que regulan todos los aspectos de nuestra existencia. Aceptar que no tenemos ni idea en dónde estamos y que lo que creía era verdad y mi fundamento está errado y es falso, no es algo fácil de digerir. De hecho nos puede afectar nuestra seguridad y salud mental y emocional. Encontrar cada uno de esos elementos falsos y luchar denodadamente contra ellos de forma honesta, es fabricar semillas. Cada elemento se corresponde a una semilla. No se trata de introspección intelectual. No se trata de conocimiento. Si se deja en este nivel, no habrá semilla alguna. Cada rectificación, cada lucha interna, cada precepto llevado a cabo correctamente, adecuada intención, acción y sentimiento, cada paradigma falso rechazado, cada adicción y deseo luchado y sometido, cada restricción voluntaria, cada sacrificio en aras de la verdad, cada pleito en honor al Creador y el cielo, cada sufrimiento de rectificación asociado a la verdad, cada iluminación y placer por la verdad, cada lucha contra los malos rasgos de carácter, cada sumisión de la voluntad en aras de lo correcto, cada renunciamiento a mi voluntad corrupta, cada alabanza y reconocimiento del Creador en su verdadera esencia, cada acto de bondad, cada acto de bien en aras del cielo, cada acto de caridad en verdad, cada mandamiento cumplido, cada servicio al Creador, etcétera, etcétera, es una semilla creada aquí en este mundo. Si hiciésemos un listado de posibles semillas a construir, bien podríamos llenar miles de hojas.
Pero para hacer dicho listado, primero necesitamos la instrucción divina, conocernos a nosotros mismos al detalle en los rincones más profundos de nuestros corazones en donde la mentira y el autoengaño abunda. Tendríamos que sacar a la luz todos nuestros defectos, todos nuestros compromisos internos y externos. Tendríamos que conocer los detalles y secretos de la ley que nos permita asegurar que hacemos acciones de bien. Tendríamos que dedicarnos miles de horas al estudio de la Torá y los sabios de Israel. Todo lo anterior son la materia prima de fabricación de semillas. Y yo pregunto, ¿a qué dedicamos nuestro tiempo? La oportunidad es ahora y, ¿qué estamos haciendo? No nos importa, pues pensamos no es importante. ¿Estamos seguros de eso? ¿Puede ser trágico? Como dicen muy orgullosos e inflados muchos sabelotodos gerenciales con ínfulas de superioridad, muy de moda, por cierto, no se pueden esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Frase de Einstein muy cierta por cierto, pero que dudo sus replicadores y el mismo Einstein hayan entendido en su carácter dramático existencial. ¿Las semillas entonces qué son? Son el futuro de la eternidad. Las semillas son plantadas en la oscuridad. Es decir, son plantadas en este mundo y solo dan fruto en el mundo de la luz, en el mundo venidero. No hay siembra aquí, en la oscuridad, no hay fruto en la luz. Simplemente allá no existimos. Aquel que no ha sembrado aquí, no ha producido semillas, ¿cómo espera tener existencia en el mundo venidero? ¿No cree en el mundo venidero? No se trata de creer de ninguna manera. Los razonamientos y fundamentos han sido más que explícitos. La lógica es incuestionable. Y la evidencia está al alcance de la mano. Simplemente el que no lo ve, es porque no está vivo. Parece vivo, pero en realidad está muerto. Esto es trágico. No se trata de una fe de fantasía que piensa que lo que no es aquí lo va a ser allá. Muchos religiosos piensan de esta forma y no se percatan que están muertos. Muertos al mundo venidero. Esto requiere de muchas explicaciones adicionales en donde se detalle lo que sucede en este mundo, el Olam Hazé, con múltiples oportunidades para acceder al Olam Haba, el mundo venidero. No que hayan otras instancias por las cuales acceder a la vida eterna. La única instancia para nosotros es la descrita aquí. Hablo de oportunidades de hacerlo aquí, o sea, explicaciones sobre reencarnación, transmigración, recurrencia, Gehinnom, infierno, Gilgulim del alma, elevaciones astrales, prisiones, etc. Estas son condiciones del Olam Hazé, este mundo, previos al Olam Haba, que es donde hay la luz, la vida. No podemos considerarnos con vida aquí en este mundo mientras no estemos conectados con el Olam Haba, el mundo venidero. Si no hay conexión con la Torá, no hay posibilidad de conexión con Dios, ni posibilidad de producción de semillas. Si no hay semillas no hay conexión con el mundo venidero hoy, aquí y ahora. No se tiene cambio de esencia hacia la vida, no hay vida. Simplemente estamos ya muertos en apariencia de vida en la confusión. Vida no es estar vivo como ser sintiente esclavizado a sus deseos. Eso no es vida. Eso es martirio y esclavitud. Y si está vivo ya, conectado a estos conceptos, o no se está. Y solo se está vivo ya si ya se tiene la conexión con el Olam Haba, el mundo venidero. Es decir, se tiene el mundo venidero ya o no se tiene. El que no sabe esto, simplemente no lo tiene y está muerto, así parezca vivo. ¿Se tienen semillas o no se tienen? Si se tiene, hay conexión. No se tienen, no hay conexión. Se tiene semillas, se existe ya en el mundo venidero, no se tienen, no se puede estar vivo en donde uno no existe. Las imaginaciones celestiales en donde se piensa se define la situación del destino del alma con relación al cielo al final de nuestras vidas, acorde a cualquier consideración diferente a lo expuesto, es algo que no tiene ningún sustento acorde con la revelación. ¿Por qué creerle a la revelación de la Torá? Bueno, esto es el asunto de entendimiento y muy relacionado precisamente con los argumentos aquí expuestos. La única manera de conectar con el mundo venidero al final de nuestra vida, es que dicha conexión se dé por alguna circunstancia relacionada con algún paradigma aceptado y sentido en lo profundo de nuestra esencia tal que la modifique en algo a través de la teshuva, retorno, mal llamada arrepentimiento. El concepto cristiano de salvación es completamente válido, aunque habría que aclarar que de cristiano no tiene ni un pelo. Esto es completamente hebreo. Una vez salvo, ¿siempre salvo? En principio no. Depende del estado de existencia en el que uno se encuentre. Si llegó a la meta, pues sí. Se es salvo. Claro. Primero hay que hacer definiciones muy precisas sobre qué significa la salvación, dónde empieza, dónde se alcanza. El objetivo primario es haber cambiado algo de la esencia que permita la conexión. Se tiene la semilla, se tiene la conexión. Así sea una sola semilla. Lo importante es no engañarse uno mismo. La semilla debe ser real. La conexión debe ser real. Aquí no hay posibilidad de engaños. Se tiene o no se tiene. Ahora, se puede tener y perder. Se puede tener la conexión y perderla.
Se puede ser salvo y perder la salvación. Por supuesto. Aunque valga la pena aclarar que la esencia adquirida es un gran tesoro. Perder la esencia de lo correcto fácilmente significa que nunca se tuvo, no fructificó, se sembró y no cogió la cosecha. Lo correcto es muy poderoso para perderse fácilmente, justamente porque es muy difícil obtenerlo. Ese es el trabajo que tenemos entre manos. Si no es real y sincero, simplemente no se tiene. Muertos estamos. Para que la conexión sea real, las consideraciones de conexión en referencia a aspectos de buenos rasgos de carácter, actos de caridad, obras de bien y bondad, no se pueden interpretar de manera humanista. Claro que hay personas decentes y en apariencia buenas. Sin embargo, si no hay relación con la Torá o Israel no hay conexión. Esto no es debido a especulaciones filosóficas ni teológicas. Mucho menos debido a algún argumento religioso sectario. Israel es un arquetipo universal, y la Torá son los planos de la creación. ¿Qué le vamos a hacer? El humanismo no tiene fundamento espiritual. No se trata de ser buenas personas. Ser buenas personas es parte del paquete, pero solo es una pequeña parte. Es una consecuencia del servicio al Creador. Habrá que saber qué significa el servicio a Hashem y ser siervo o hijo. Además, el humanismo por sí mismo es falso y malvado. Es engañoso. La Alemania nazi era el país más culto del planeta, cuna del iluminismo y los más grandes filósofos, y sin embargo cometió los actos de barbarie más abominables de la historia moderna conocidos. El humanismo no es garantía de nada, pues no incluye el temor a Dios, fundamento de toda sabiduría. El tema es extenso y demostrable en niveles de pensamiento inaccesibles al humanismo. Hay prerequisitos que solo se cumplen a través del conocimiento de la Torá y la conexión con Israel. Se puede ser un ignorante de Torá y aún así conectar con el mundo venidero. El requisito, por supuesto, no ser un malvado y haber trabajado o ayudado a que los estudiosos de Torá revelen la gloria del Eterno en este mundo, o la mase. También establecen los sabios que se puede conectar a través de las leyes noédicas, que son solo 7 preceptos. No obstante, este tema no es tan sencillo. Una de estas leyes establece la obligación de gentiles a establecer cortes de justicia. Nada más ni nada menos que justicia. La verdadera justicia solo es posible alcanzarla a través de la verdad. Otra vez, menudo reto. ¿Cuánta sabiduría se requiere para conocer la verdad? Para empezar, se requiere mucha instrucción y esencia rectificada de Torá para poder discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, lo permitido y lo no permitido, etc. El tema no es para nada simple como muchos trivializan en muchos ámbitos religiosos. Es mucho lo que hay que aprender sobre la esencia del mal y la lucha contra el mal y las klipot. El discernimiento sobre lo bueno y lo malo es una tarea titánica de dimensiones inimaginables. Resumiendo, las semillas se siembran en este mundo. Si no hay semillas, no hay nada que llevar al Olam Haba, mundo venidero. No hay potencia de crecimiento allá. Lo que fue, fue. Lo que quedó, quedó. Si no hay semillas, entonces lo que hay son espinas, puro egoísmo. No cambiar uno su esencia positivamente se equivale a no sembrar para el Olam Haba. El objetivo de nuestras vidas aquí es perseguir el mundo venidero a través de los mandamientos y preceptos, con toda la lucha que esto supone, así como con todo acto bueno de eternidad. El objetivo es cambiar mi esencia interior y no mi relación con el mundo exterior. Imaginemos una persona que es buena persona. No le hace daño a nadie, no es confrontada en sus necesidades básicas, ni en cuestiones emocionales, ni de seguridad, ni de anhelos, ni frustraciones, ni sueños profesionales, ni personales, etc. No tiene conflictos, ni nunca los tuvo. No fue confrontado tampoco en sus rasgos de carácter, ni afectivos. No vivió ni en depresión, ni en angustia, ni envidias, ni ambiciones destructivas, ni codicia, ni malos pensamientos. Prácticamente vivió una vida ideal asegurada, en paz y satisfacciones de reconocimientos, amistad, amor y sexo sano, sin adulterios, sin engaños, sin desvíos, ni pasiones prohibidas. No estoy seguro si una vida así sea posible vivirla hoy día, pero bien pueden haber aparentes ejemplos que se le parezcan. Por supuesto, se nos quedan una infinidad de descripciones por mencionar que hacen parte de nuestras muy complejas personalidades. Pero tampoco es difícil imaginar que la gran mayoría de personas que puedan ajustarse en el exterior a esta descripción benevolente e ideal en apariencia, también podrían estar completamente anestesiadas en el conocimiento de su esencia y ser interno. Vivieron vidas perfectas, pues nunca fueron confrontadas. Este ejemplo no es del todo irreal. Mucha gente de clase media y humilde en todo el mundo en sociedades medianamente civilizadas podrían ajustarse a estas descripciones. Tuvieron la oportunidad de satisfacer sus necesidades cada vez que quisieron sin frustración, sueldo asegurado, suministro asegurado, etc. Y cada vez que lo hicieron, en desayuno, almuerzo, comida, diversión, compañía, amor,
regocijo, hijos, nietos, reconocimientos, manifestaciones de aprecio, vacaciones, entretenimientos, descansos, sueños, alabanzas, afectos, etc., lo hicieron sin conflicto, obteniendo placer una y otra vez. Sus vidas transcurren así 100 años, obteniendo puro placer, sin parar. Realmente disfrutaron de la vida. La salud no fue nunca impedimento. Placer sin parar, sin valores espirituales. En apariencia fueron buenas vidas desde el punto de vista espiritual, pues no manifestaron conductas malvadas en ningún aspecto evidente de daño a terceros. El hecho que no confrontaron su ser esencial, lo más probable no rectificado y como tal malvado, no significa que no tuvieron inclinación al mal que vencer. Quizás estuvo escondido sin manifestación por razones desconocidas. Si se manifestó fue muy poco y de manera poco perceptible al público de sus entornos. Y ante ellos mismos pasó desapercibido, pues incluso nunca se les reconoció como tal, inclinación al mal. Se les aceptó quizás en inocencia como un niño. Nunca generaron conflictos internos. Pregunta: ¿tienen estas personas semillas? ¿Tienen Olam Abba? La respuesta, según todo lo explicado, no se hace esperar. No lo tienen, por lo menos en principio acorde las descripciones como personas normales. No se describieron seres extraordinarios luchadores por la justicia y la verdad. No se describieron personas de valores destacables de gran nivel. Quizás sus vidas, con todo y lo descrito, fueron negligentes, negacionistas, perezosa, indiferentes, cómplices y mudas ante la injusticia. De estos vemos a muchos hoy día que destellan por su ausencia de opinión en un mundo bajo asalto demoníaco. De todas formas, hay que aclarar que no se pretende dar a entender que aquí se dan todas las respuestas posibles. Pero tampoco que lo expuesto no es lo fundamental respecto a la revelación divina en estos aspectos. Misterios por develar sin duda deben quedar infinidades. Pero lo básico a apuntarle es todo lo anterior. Retomaré este tema posteriormente. Desde estas perspectivas fundamentales, si no hay valores espirituales, no hay semillas. No hay mundo venidero. Posteriormente tendrá que aclararse qué es el mundo venidero. Por el momento se hace evidente que ciertamente no es el mundo de la dualidad. No es el mundo de nuestro universo en todas sus complejidades y dimensiones. No es el mundo de la Beit, segunda letra del alfabeto hebreo. Es el reino de los cielos. El mundo de la verdad. El mundo del Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, la letra de la unidad, del uno, de Dios. No hay semillas, nos quedamos en el mundo de la dualidad. ¿Cuándo se agotan las opciones de siembra transitando en el cosmos? ¿Las reencarnaciones y transmigraciones cuando se acaban? ¿Cuántas entradas al Geinon se permiten? Preguntas y más preguntas. Pero tratemos de ser más pragmáticos. Cuando nos damos cuenta que hemos logrado cambiar algo de nuestra esencia. Es decir, que hemos sembrado una semilla. Respuesta: cuando desaparece la posibilidad de cuestionamiento por el trabajo. Obvio, primero debe haber existido la conciencia del trabajo y el conflicto. Si nunca lo hubo, pues lo más probable es que nunca hubo trabajo. Esto también nos introduce en otra aclaración o pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que ya parecen perfectos y no tienen conflictos? ¿Son acaso los referidos del ejemplo de cero trabajo espiritual? Respuesta: no. Aquí se quiere hacer otra referencia. Me refiero a aquellos que de entrada nacen justos o casi justos, tzadikim. Estos personajes existen. Los hay dentro del judaísmo y los ámbitos de la Torah y los hay no siendo judíos, y que son grandes hombres con cualidades espirituales evidentes. Los unos y los otros se reconocerán porque serán generadores de cambio con su influencia benigna y grandeza. Esto puede ser público o escondido a los ojos del mundo. De ninguna manera serán vidas estériles, ni mediocres. Tampoco podrá interpretarse esto como personajes del mundo. Ya se han visto qué paradigmas no se ajustan a esta descripción. Los justos, los tzadikim, no vienen a rectificar, vienen a actuar como canales de elevación, ayuda, como avatares, como luz. Vienen con misiones específicas de altruismo. Algunos incluso que no alcanzan el título de justo, tienen todavía que corregir, aunque muy poco. Igual cumplen grandes misiones a los ojos del cielo. Quizás no a los ojos del mundo. Un tzadik no tendrá lucha ni antes, ni después. Ya está conectado de antemano al mundo venidero. No tiene necesidad de sembrar aquí. Pero sí puede obtener mayores recompensas por mérito. Si lo que hay dentro de uno no genera conflicto, tanto en lo bueno como en lo malo, puede ser síntoma de que soy un malvado, o que ya soy injusto. ¿Qué califique un estado o el otro? Respuesta: por sus frutos los conoceréis. ¿Quién dijo lo anterior? En el tzadik no existe lo malo. En el que está en el camino lo exterior lo guiará a encontrar el cuestionamiento y el conflicto para corregir lo malo. Lo bueno que ya tiene no le generará ningún conflicto. Y para el malvado, lo exterior difícilmente le generará conflicto.
Ya perdió conexión con lo divino, como ya se mencionó. Su rectificación es prácticamente imposible sin un milagro. Lo que no me genera conflicto, es decir, lo mío, si de ello ni siquiera me doy cuenta, pues significa que es mío, es parte de mi esencia. Por ejemplo, me levanto por la mañana al despertarme y abro los ojos. Al abrir los ojos puedo ver. Ni siquiera me doy cuenta conscientemente que estoy viendo. No tengo ningún conflicto con ver, pues ver hace parte de mi esencia. Tengo vista, es mía. No me percato de ella, ni me genera conflicto. Es mío, pero ello no significa que sea o no semilla. Otros ejemplos. Los niños son egoísmo puro. Todo lo consideran de ellos. No lo cuestionan ni por un segundo. Solo después, a medida que crecen, aprenden que no todo les pertenece y entran en conflicto. Posteriormente sienten la necesidad de hacer algo por alguien y se entra en guerra interna. La persona perezosa cada vez que se levanta tiene conflicto. Solo una vez que se supera dicho rasgo de pereza se sentirá placer y el conflicto desaparecerá, y cuando esto suceda, ni siquiera me daré cuenta que ya no tengo pereza al levantarme. Valga la aclaración decir que los ejemplos citados de superación, que significan cambio de esencia, no se constituyen en semillas por el mismo hecho de ser un rasgo superado. Así el rasgo superado tenga apariencia de ser positivo. Superar la pereza en sí misma no garantiza una conexión espiritual. Perfectamente uno puede motivarse para levantarse temprano debido a una actividad plenamente mundana y hasta ilícita. Lo mismo aplica para cualquier rasgo, todo siempre es susceptible de dos puntos de conexión, al punto bueno o al punto malo, a lo espiritual o a lo material, a lo lícito o a lo ilícito. De esta forma queda claro que el cambio de esencia puede direccionarse en dos direcciones. Y no siempre las apariencias de ser una dirección positiva, necesariamente significa que sea una dirección espiritual acorde a lo establecido en la Torá. De aquí la importancia del conocimiento y estudio de la Torá para no dejar estos procesos a la imaginación. La superación personal humanista no genera semillas per se. Las sutilezas de motivación y autoengaño son innumerables. Y todas estas están ahí en nuestro interior, escondidas de forma agazapada, tratando de no ser detectadas y reveladas para su erradicación. Sin esfuerzos denodados e intensos de búsqueda a través del estudio de Torá no podremos escudriñar y destapar las verdades de nuestro corazón. Es por esto que en la Biblia está escrito que Dios solo escucha a quienes lo buscan en espíritu y en verdad. Y que Dios solo quiere la verdad en el corazón. Esto último es de vital importancia. Sin conocimiento no hay garantías. No en vano está escrito: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Adicionalmente se debe también señalar cómo se debe entender el mecanismo del placer en asociación con los cambios de esencia que se consideran semillas de conexión con el mundo venidero. El énfasis está en aquellas acciones que inicialmente generan conflicto en producir cambio de esencia positiva espiritual acorde a la voluntad divina. Así, una persona que después de 10.000 acciones en conflicto premeditadas de caridad calculada de forma correcta en intención, sentimiento, conexión espiritual y acción, acorde a la instrucción y jurisprudencia alágica de la Torá, y que finalmente internaliza sus acciones de bondad tal que se le convierten en hábito y parte de su esencia, se puede decir que cambió su esencia y la convirtió en semilla. Dicha persona, en la medida que se acerca a su meta, sentirá placer. Cada vez que logre romper su resistencia a compartir, sentirá algo de placer, a pesar de sentir a la vez sensaciones de lucha y de egoísmo. La acción repetitiva irá progresivamente debilitando el mal rasgo egoísta de dar caridad y el placer aumentará. Una vez se conquiste el mal rasgo, de manera imperceptible se perderá el placer de haberlo logrado, pues ya se habrá olvidado de ello. Y ya hace parte de su esencia. Aquí se habla de la reacción instintiva al placer, lo que genera nuestra parte corporal principalmente y que efectivamente está estrechamente ligada a las partes intelectuales. A diferencia de los placeres físicos, cuando estos son satisfechos al poco tiempo desaparecen, para luego generar nuevamente la necesidad de satisfacción y el placer consecuente, en un ciclo repetitivo mientras estamos vivos. Es decir, el placer físico obtenido por un logro espiritual una vez alcanzado desaparece como necesidad repetitiva en el ciclo de satisfacción e insatisfacción. Dicho placer físico-emocional desaparece al hacer nuestro el éxito. Al hacerlo parte de nuestra esencia. Ya se dijo antes. El abrir los ojos y ver, no genera sensaciones de euforia por ver. Simplemente es normal. Muy distinto a hablar del placer corporal emocional asociado al instinto al placer espiritual. Son muy diferentes y opuestos. El placer espiritual permanece y por tal motivo no se crean nuevas carencias, nuevos huecos que llenar. El placer espiritual se internaliza y no causa euforia de sensación instintiva. Al decir que desaparece se hace referencia a la parte que se identifica como corporal de forma negativa. Aquella que nos hace latir el corazón de ansiedad, que nos puede generar estrés, que nos puede enfermar si no se satisface, que nos hace actuar de formas adictivas, respirar aceleradamente,
llenar el estómago, disfrutar lo externo sea bueno o malo, disfrutar perversiones y abusos, aquellos placeres que nos permiten escapar de la realidad y vivir estados narcóticos alterados de conciencia y de fantasía. Un placer espiritual es algo que se vive a conciencia, como cuando se practica el agradecimiento, la gratitud, la fe y el amor. Puedo sentir placer al ver, porque conscientemente a través de una actitud de gratitud, aunque automática, reconozco la maravilla de ver en mi esencia. Me puedo desbordar de alegría y placer debido a la gratitud. La diferencia entre un placer corporal y uno espiritual está principalmente en el reconocimiento consciente. Por supuesto, el valor espiritual estará ampliamente fundamentado en una estructura muy sólida de conocimiento y adhesión al bien. El placer corporal no podrá sino ser automático y reactivo. En contraste, el placer espiritual podrá ser automático o no, pero de ninguna manera reactivo. Ahora, ¿acaso no es lo mismo automático y reactivo? No necesariamente. Lo reactivo es automático pero no a la inversa obligatoriamente. Reactivo es la reacción obligada a un estímulo. El botón de estímulo lo puede oprimir cualquiera. El único requisito es oprimir el botón. De forma automática se dará la reacción. Ahora, automáticamente puedo yo reaccionar a un estímulo si corresponde al botón adecuado. Esto implica un proceso acelerado de aceptación al estímulo. Se aprueba la consecuencia en un proceso veloz, pero es analizado e interpretado. Aparece con apariencia de ser automático. Hay un control implícito. El control es absoluto. Tanto así, que perfectamente puedo no expresar el placer explícitamente de forma inmediata, o simplemente restringirlo. En este caso no significa que desapareció, como si sucede con el placer físico. Por ejemplo, puedo tener muchísima hambre. Para saciarme ingiero comida hasta quedar completamente lleno. Una vez llegué a este grado de satisfacción, ya no puedo seguir comiendo. Ya el placer por comer desaparece totalmente. Es más, si sigo comiendo en vez de placer siento molestia. Así sucede con el sexo, con el sueño, con lo eufórico, con las vacaciones, con el trabajo, con los deportes extremos, con las drogas, con las adicciones, etc. Así sucede con todo lo físico. El placer aparece y desaparece de forma automática y reactiva. Hechas estas aclaraciones, se puede ahora mejor denominarlo referente al placer espiritual como semiautomático en vez de automático. Sería más precisa la descripción. Entonces, retomando la pregunta, ¿cuándo sabemos que hemos sembrado una semilla? Cuando desaparece el conflicto. Cuando ya no nos percatamos de lucha, pues ya se internalizó la esencia. Es decir, cuando desapareció el placer al final. Parecía sencilla la respuesta, sin embargo percatémonos de todas las aclaraciones que se han venido exponiendo y nos daremos cuenta que las respuestas no son para nada sencillas, ni simples, y que hay que profundizar mucho en el tema con la ayuda de la Torá. No todo está dicho y las sutilezas son muchas. Esto es lo que se conoce como la ciencia del alma, y los sabios anticipan que es una Torá mucho más elevada y amplia la ya conocida por el momento, que no es cualquier cosa. Igualmente se formula que dicha enseñanza es la que dará aclaraciones de boca del Mashiach en el mundo venidero. Explicar el alma, casi nada. Así que trivializar y simplificar estos enunciados cuando parecen sencillos no es para nada conveniente y más bien deben asumirse cautelosamente. Respecto a la persona que hizo actos de bondad 10.000 veces hasta finalmente internalizar el rasgo de carácter positivo, alcanza su objetivo, la guerra interna desaparecen los cuestionamientos acerca del acto, lo sigue haciendo de ahora en adelante automáticamente y ya lo considera un acto normal de su personalidad. Su constante ejecución de actos de bondad no le producen placer instintivo o egoísta, valga la aclaración. Si se quiere, se puede resaltar esta conclusión con una segunda persona que hace un acto de caridad, ayudar a una causa de un terremoto que solicita ayudas, va y compra un mercado y hace una donación para las víctimas. Hecho esto, dicha persona termina de manera automática y reactiva inflada, saca pecho, camina erguido y diferente, su tono de voz cambia, lo pregona a izquierda y derecha, lo anota en su libro de contabilidad para deducir impuestos, decide darle unas monedas al del semáforo, le propone a sus familiares y amigos que dupliquen su maravilloso acto de bondad, si puede dar un discurso al respecto lo da, reflexiona internamente sobre lo bueno que es y cómo está pavimentando su camino al cielo, en caso de ser religioso, proclamará que lo hace en el nombre de Jesús y tratará que su acto sea reconocido el máximo de tiempo posible, trayéndolo a colación cada vez que pueda. Sentirá placer indiscutible por su acto, pero será un acto egoísta a fin de cuentas. Habrá descargado su conciencia tal que en próximas oportunidades de dar, retraerá su mano y se enojará. Incluso reaccionará con violencia ante necesidades de sus más cercanos que sean urgentes y obligatorias. Será luz de la calle y oscuridad de la casa. La diferencia entre el primero y el segundo, no está en el conflicto en dar. De hecho,
Para el sujeto del segundo ejemplo, su acto de caridad no le representó conflicto alguno. El conflicto aparecerá cuando él tenga decidido desde antes que no dará caridad o ayuda. Este personaje dirá, yo doy cuando me nace. Y lo hace explícito como una virtud. De nuevo, la sentencia de dar cuando a uno le nace no es buena ni mala por sí misma. Depende de la actitud de la persona, de su intención, de su verdadera esencia y de su conocimiento consciente sobre el acto en sí. En el caso del segundo ejemplo, dicha sentencia está muy alejada de considerarse virtuosa. No obstante ser una buena acción, pero de nivel muy bajo. Se considerarán acciones de bien de alto nivel cuando se corresponden a una agenda de rectificación con todos los ingredientes que ello requiere. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano izquierda, dijo el Mesías de Israel. ¿Qué tiene que ver dicha sentencia con todo lo anteriormente expuesto? Esto se explicará en la siguiente entrega. Davius Aportas.